¿Sabías que un 24 de octubre de 1995, mientras llueve en la ciudad de Santa Fe, hace exactamente 30 años, 3 décadas, salía publicado el segundo disco de Aterciopelados, esta gran banda colombiana liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, que con este disco se catapultó a la fama. Conocimos, yo también me hago cargo, conocimos a Aterciopelados por ese temazo llamado Bolero Falaz, que fue el primer corte de difusión. Un tema que dice, y te cagaste de risa, malo si sí, malo si no, ni preguntes, que si vengo, que no voy, que si estoy, que me vengo, malo si sí. Bueno, y por ahí dice, y te cagaste de risa. Bueno, eso era considerado lenguaje obsceno. Cagar es una palabra que figura en el diccionario de la Real Academia Española o forma parte de la terminología de la Real Academia Española, pero bueno, para algunos puritanos por ahí tendría que haber dicho te defecaste de risa. Defecar suena más feo que decir cagar, es una opinión propia, mía, digo. Pero bueno, Bolero Falaz sufrió cierta censura seguramente en MTV. Creo que aparecía el pip cuando decía y te capip de risa. Estupideces para mí. Que no le quitan mérito al temazo, al contrario, el término cagar queda como anillo al dedo en la canción. Bueno, Bolero Falaz, descubrimos a Terciopelados y este disco que tiene 16 canciones y es un discazo. Porque si bien Bolero Falaz fue el caballito de batalla, fue el hitazo, yo creo que hay muchos tal vez que si tarareo no la voy a tararear de vuelta porque me van a venir a linchar, yo sé que canto mal, pero conocerán la canción y tal vez dice, ¿quién la hizo? ¿Quién? Bueno, Aterciopelados, del Dorado, este segundo disco de ellos que cumple 30 años. La tapa también generó polémica en Colombia porque la idea original era que apareciera la Virgen Dolorosa, atravesado su corazón por una daga y la cara de Andrea Echeverri. Generó polémica y bueno, salió esta tapa y esta contratapa. Originalmente el disco fue publicado por Culebra Records, que era una subsidiaria, creo que colombiana o mexicana, de BMG. Acá en la Argentina era Iguana Records. Iguana Records, por ejemplo, publicó el disco de Masacre, Galería Desesperanza, el que tiene Mi Mami No Lo Hará, Plan B, Anhelo de Satisfacción, que fue versionado por Catupecu. Publicó también los primeros discos de Los Caballeros de la Quema. Si no me equivoco, también Revolución de Juana la Loca, creo que también sale por Iguana Records. Era un sello muy interesante que sacaba bandas emergentes de esos mediados de los 90. Y bueno, y en Argentina se edita, porque esta es la edición argentina, no colombiana, se edita a través de Iguana Records. El original, como decía, era Culebra, es entre reptiles y u ofidio en el caso de una culebra, que es la víbora. Yo soy víborafóbico, creo que se dice, le tengo temor a las víboras, pavor. Pero bueno, este disco fue, como decía, un exitazo, tuvo mucha rotación en MTV, Bolero Falaz. Es considerado uno de los discos más importantes de la historia del rock colombiano, que, bueno, y que catapultó a la fama a Terciopelados. Ahí fueron invitados por Soda Stereo a abrir los shows que dio en La Plata en el año 96, creo, Soda. También fueron invitados por Caifanes, que estaban llevando a cabo la gira El Nervio del Volcán ahí en Colombia. Por Los Héroes del Silencio fueron invitados a tocar a España. En el Unplugged, Confort y Música para Volar de Soda, aparece cantando Andrea Echeverri junto a Gustavo Cerati en La Ciudad de la Furia, de Soda obviamente. Este disco, acá tengo los datos porque yo soy un desastre con las matemáticas, vendió 400.000 copias en Colombia, un disco de rock obviamente, y 600.000 a nivel internacional, o sea, vendió 1 millón de copias. Esta placa que es un discazo, como decía,
Es un disco muy ecléctico, si bien tiene un latido punk, por ejemplo, Florecita Rockera, para mí es uno de los temas que más me gusta, el que arranca el disco. Florecita Rockera, tú te lo buscaste. Sueños del 95, bien temporal ese tema. Me gusta mucho Mujer Gala, No Futuro, que eso es punk 100%. El clásico God Save the Queen de los Pistols se iba a llamar, o quería llamarlo John Lydon, No Future, y la gran sugerencia de Malcolm McLaren fue, no Future es muy común, pónganle God Save the Queen, así genera más quilombo. Afortunadamente le hicieron caso, pero bueno, No Futuro, Pilas, otro temazo ahí, pero muy, muy fuerte. El Diablo, me gusta mucho Ciervo sin Tierra, que es como una chacarera, es un tema folclórico hermoso. Y Colombia Conexión, me gustan muchas canciones de este disco, debo decir. Colombia Conexión, que también es interesantísimo porque habla de las maravillas naturales de Colombia, se nombran fechas que son históricas para Colombia. Amigos colombianos que vean el video, por favor comenten. Se habla, por ejemplo, de Valledupar. El vallenato, muchos conocimos el vallenato gracias a Carlos Vives. Se habla de una fecha, creo que 11 de julio, y también el contraste con el tema del narcotráfico, o sea que hay como dos visiones de Colombia. Me gusta mucho la voz de Andrea Echeverri, es una voz, no sé, como que tiene una magia, porque no es una voz portentosa, una voz, tampoco una voz suave, tranquila. Tiene un enigma para mí, siempre lo tuvo, que me encanta y que me fascina la forma de cantar de Andrea Echeverri. La mayoría de las canciones fueron compuestas por Héctor Buitrago. Acá la banda aparece el baterista, que ya no está más, acá lo voy a buscar al nombre porque no me acuerdo, Andrés Giraldo, y también estuvo como invitado Charly Márquez en guitarra. El disco fue producido y grabado y mezclado por Federico López. Fue grabado en Bogotá entre octubre y diciembre de 1994. Bueno, acá aparece Andrea. Bien, es la edición argentina. No tiene el librito con las canciones, nada. Es muy, entre comillas, rústica. Pero discazo al fin. Como decía, la mayoría de las canciones son de Héctor Buitrago. Por ejemplo, Florecita Rockera, El Dorado, que es el que le da título al disco, El Diablo, Pilas. Hay canciones co-compuestas entre Andrea y Echeverri y Héctor, como Candela, Bolero Falaz. También Andrea hizo La Estaca, que es un temazo. Ciervo sin Tierra, esa canción folclórica, es de Héctor Buitrago, que es el rastudo. Pero es un gran disco que puso a Colombia, y ahí es cuando en MTV se empieza a hablar de lo alterlatino, ese término que quedó ahí. Siempre que se hablaba de alterlatino aparecían los Cadillacs, Caifanes, Café Tacuba, Todos Tus Muertos. Metían a todos en la misma bolsa, los Tres. Y aparecían obviamente los Aterciopelados, Todos Tus Muertos, que no sé si lo nombré. Y aparecían ellos. Y bueno, este fue un hitazo que fue el sucesor, acá tengo el nombre del disco anterior, de El Corazón en la Mano. La banda se forma en el 90, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago son los ejes y de hecho, se separaron, volvieron, siguen actualmente. Andrea Echeverri publicó varios discos solistas, pero el corazón de la banda son Buitrago Echeverri. Se forman en 1990 y se llamaban Delia y los Aminoácidos. Y en el 93, cuando van a sacar Con el Corazón en la Mano, me hace acordar un tema del Paz Martínez. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Pero no es esa, aclaro. Pasan a llamarse Aterciopelados, que es un muy buen nombre, a mí me encanta. Además, Delia y los Aminoácidos, por ahí hubiera sido bastante complicado de retenerlo. Bolero Falaz, como decía, fue el primer corte de difusión, y Florecita Rockera fue el segundo. Y como decía, es considerado uno de los discos más importantes de la historia de Colombia. Un discazo. Este disco no recuerdo dónde lo compré. Fue al año siguiente, en el 96.
contextualización geográfica. En el 93, arriba MTV Latinoamérica justamente, y fue un boom como cuando apareció la rock and pop, un boom tremendo para aquellos como yo, que éramos jóvenes, veinteañeros. Encontrarnos con eso fue la maravilla absoluta, y descubrir un montón de bandas, y a su vez conocer lo que estaba sucediendo en Latinoamérica, porque gracias a MTV uno pudo, yo hablo por mi caso, pudo descubrir a Los Tres, Criminal, gran banda trash chilena gracias a Alfredo Levin y Headbanger Ball, un montón, Peyote Asesino, Plátano Macho de Uruguay, como decía, Los Tres, Los Caifanes, Café Tacuba, Maldita Vecindad, Zoe de México.